gracias por venir. Soy la responsable de comunicación del colegio y me han encargado presentar a una, como ha dicho el propio director general de universidades, a una magnífica profesora, a doña Carmen Pellicer. Yo la conozco hace ya mucho tiempo, pero volverla a ver y volverla a escuchar es un honor para mí y supongo que ustedes van a disfrutar mucho de esta conferencia, que esperamos que tampoco va a ser especialmente larga por la hora. Sé que están ustedes cansados y llevan muchos días de curso. Brevemente diré que doña Carmen Pellicer es teóloga, es pedagoga, es escritora y es presidenta, por la que se le conoce mayoritariamente, como presidenta de la Fundación Trilema desde el año 1998. Además, a través de la Fundación hay que decir que mantiene la titularidad de varios centros educativos aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en Valencia, en Soria, en Zamora, y allí se aplican innovaciones pedagógicas que ustedes conocerán, supongo, en lecturas y en entrevistas que hayan podido ver de ella, ¿no? Ella insiste en la inclusión, insiste en el enfoque interdisciplinar, insiste en el modelo Rubik que ella ha puesto en marcha y que quizá ahora de soslayo nos pueda contar. Y en la actualidad también dirige una revista pues muy importante en el sector y también muy emblemática, Cuadernos de Pedagogía. Fundó, junto con el profesor José Antonio Marina, que también ha estado en alguna inauguración de esta Universidad de Otoño, la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad de Nebrija y elaboró el libro blanco para la profesión en el momento en que tuve el honor de conocerles, y sé que lucharon mucho por dar un cambio sustancial en este país a la educación y a la profesión, y no se consiguió todo lo que esperábamos, ¿verdad, Carmen? Desde la Asociación Española de Coaching Pedagógico y Evaluación Educativa realiza programas de coaching y desarrollo profesional docente en nada más que 3.000 ni menos que 3.000 centros escolares. Dirige el proyecto Cómo educar el talento emprendedor, pero bueno, en definitiva, yo lo que quiero decir de ella es que Carmen Pellicer es una gran defensora del Pacto de Estado por la Educación, igual que el Colegio Oficial de Docentes a través de su historia, desde hace más de 15 años estamos proponiéndolo. Y por cierto, en ese libro blanco que ofrecía junto con el profesor José Antonio Marino algunas pautas, ella después volvió a insistir, porque ella repite, insiste, desmenuza cada pensamiento y cada principio, ¿no?, en un libro muy interesante que recomiendo, que se llama Papeles para el Pacto Educativo. Para nuestra invitada esta tarde, lo ha dicho mi decano hace unos minutos, las escuelas han de ser un laboratorio de vida. Al menos así lo expresó en la última entrevista que nos concedió, mejor dicho, en la revista del colegio, en la revista del mes de junio de este colegio profesional. Pellicer ha luchado y lucha por defender con elegancia y moderación la conexión imprescindible entre la docencia y la pedagogía. Apuesta por un modelo de profesor que insiste en la actualización permanente, si me equivoco me corriges, Carmen, que comienza a serlo en la propia carrera universitaria, que necesita ser evaluado y quiere ser evaluado, y sobre todo que forma en valores a sus alumnos. Estamos ante el reto de la inteligencia emocional, y artificial también, pero ella nos va a hablar de ciencia, nos va a hablar de evaluación y de una experiencia que es casi una primicia en esta tarde, ¿no? Nos va a hablar de los resultados de una importante investigación que ha realizado, en la que se une la universidad y la enseñanza secundaria, y esa experiencia docente yo supongo que les va a valer para mucho en este comienzo de curso, que espero que sea exitoso para todos. Como ella dice, hay que fomentar las virtudes olvidadas y atrapar valores con futuro. Su título esta tarde es El impacto de la investigación en la mejora del aprendizaje. Espero que nos sorprenda una vez más. Muchas gracias, Carmen. Bien, pues, buenas tardes. Ahora creo que sí. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a toda la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que impone hablar después de esta presentación y espero que el agradecimiento también se haga extensivo a los muchos compañeros, profesores, profesoras, docentes que venís de clase. Supongo que muchos de vosotros estabais hace un rato con los alumnos. Yo siempre digo que es mucho más difícil
tercero de la ESO que una conferencia delante de 3.000 personas. Porque con tercero de la ESO no valen los trucos y hay que ganarse en cada instante y en cada momento la atención, la implicación, el cariño, las ganas de aprender, en fin, y un largo etcétera, ¿verdad? Que uno puede lograr, pero que cada día, cada lunes por la mañana, pues es un gran desafío. Así que con mi respeto y agradecimiento por pasar este rato, yo voy a compartir una reflexión, especialmente por el lugar que nos ocupa y por una de las claves que a mí me han parecido siempre muy importantes en estos años, y es la necesaria colaboración desde el respeto y la implicación mutua entre las universidades, la universidad y la escuela. Yo creo que hay que ir mucho más allá de muchas de las cosas que estamos haciendo. Y a lo largo de estos años y en mi trabajo, esa colaboración ha sido fundamental. Y yo me he atrevido esta tarde a presentar algunas de las ganancias que cuando esa colaboración es activa, es real, ha supuesto a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Así que titulé, cuando Aurora nos invitó a presentar esto, titulé... miro a Pilar por el Consejo Escolar de Estado, dije, voy a intentar ponerme en los dos lugares, porque además soy alumna de esta universidad, de la doctora Castro. Efectivamente estoy intentando acabar la tesis doctoral, que ya he empezado varias veces, es así que soy alumna, entonces me impone mucho tener aquí a los profesores. Espero ya terminar este año. Bien, pues desde esa experiencia y con humildad espero que sea útil, ¿no? Y que podamos un poco compartir. El primer paso es cómo vencemos, ¿no? Cómo vencemos tantas barreras en el imaginario colectivo de lo que significa el aprendizaje y de lo que significa la docencia. Y en este caso citando a un premio Nobel, profesor, por cierto, de universidad, que señala lo complicado que es, a pesar de que la investigación nos repite y avanza sobre tantas cosas que deberían estar cambiando en el ámbito de la docencia y el aprendizaje, cómo seguimos sustentando creencias que actúan como barreras. Entre ellas, algunas de las que tienen acá. La foto la tomé yo, ¿saben ustedes Big Bang, la serie? Sí. La clase de Sheldon, el MIT. Muy bien, pues hace pocas semanas estaba en la clase de Sheldon en el MIT, todavía con las pizarras de tiza, en la cuna de la inteligencia artificial. Como antes referían en la presentación, el futuro de la relación entre la tecnología, la inteligencia artificial y el aprendizaje va a ser posiblemente, como dice Enguita, ilustre mérito de esta universidad, la quinta ola que revolucione también el ámbito del aprendizaje. Bien, pues a pesar de ser la cuna de la inteligencia artificial, todavía quedan muchos docentes que piensan que las clases magistrales son las únicas válidas que hay, porque si siempre funcionaron, fruto de ello es que nosotros somos estupendos, estamos aquí, todos vivimos esas clases y hemos salido la mar de bien, porque hay que dejar de hacer las cosas como se venían haciendo. O ¿para qué hay que estudiar pedagogía o didáctica o modelos docentes si uno sabe muchas matemáticas o sabe mucha historia o, como muchos de vosotros también sabéis, mucha teología? Es suficiente saber mucho. Yo soy teóloga de origen, estudiaba en latín a Santo Tomás, porque pudiendo hablar la lengua del santo, ¿para qué íbamos a usar traducciones? ¿No? Y cuando yo llegué al instituto con mis maravillosos alumnos, yo apasionada, y te miraban con esa cara de cordero degollado que ponen los adolescentes desde hace 50 años, evidentemente las cosas tenían que cambiar. Pero sigue habiendo mucha resistencia y escepticismo, y los que seguís las redes sociales y nuestro querido y muerto Twitter, ahora se llama X, pues a citarlo así, ¿no? Todas estas guerras del verano entre los anti-innovación, los pro-innovación y toda esta historia. No voy a insistir mucho en las barreras, pero ciertamente muchas de estas cosas, ¿no? Y sobre todo esa idea determinista y hasta cierto punto elitista de la educación superior, que debe vencerse en una sociedad que se quiera realmente de futuro, y que solamente los buenos pueden acceder a la educación superior. Y que una de las críticas que se hacen en determinados círculos es que en España tenemos demasiados universitarios, ¿no? Como si eso fuera algo, como si eso fuera condenable, en vez de ser justamente prueba de lo contrario. Bien, y así podríamos ir siguiendo. Entonces, esto que funciona, y en este caso Weyman se refiere a los profesores de universidad,
pero los que estamos en escuela, los que estamos en institutos, en centros educativos, vivimos esto incluso muchas veces con mayor acritud. Y todavía quedan en nuestros círculos, ¿no?, estas ligas contra los ámbitos, contra la interdisciplinariedad, contra los proyectos, contra el cooperativo, contra las competencias, ¿no? Esto es universal. Yo acabo de llegar a Colombia hace una semana, Costa Rica, me voy a Perú la semana que viene. Las competencias son de izquierdas y los contenidos de derechas. Esto es universal en cualquier sistema y en cualquier país que uno se precie. Y sigue habiendo en el imaginario colectivo, pues, como muchos vicios, como muchas distorsiones, como muchos prejuicios todavía que impiden el cambio profundo que necesita nuestro sistema educativo. Acabamos de participar con el BID, con el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Durante 2 años hemos trabajado en un documento sobre el análisis de currículum. Nosotros hemos estudiado 23 países, 23 políticas educativas, iniciativas de cambio curricular, implantación de modelos competenciales, lo hemos publicado hace pocos meses, para ver qué se está haciendo bien en aquellos sistemas de éxito que están logrando avanzar un poco más rápidamente, pero que a la hora de la verdad se encuentran con el mismo problema que nos encontramos nosotros. Que una cosa son las desideratas en las leyes políticas y otra cosa muy distinta es lo que ocurre dentro de los centros escolares, en el interior de las aulas. ¿Qué ocurre para que haya una degeneración en la implantación de la velocidad del cambio que los sistemas educativos necesitan? Es uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Y esto, insisto, no es algo solo nuestro, es algo que está ocurriendo en muchos sistemas educativos y que lleva de calle, sobre todo a la investigación. En esa especie de barrera, ¿no?, un poco que uno se encuentra, pues me he permitido también poner un poco esta diapositiva, que originalmente era una máquina de hacer salchichas, pero luego mis compañeros me dijeron, haz el favor de quitar esa foto, que queda un poco mal. Entonces, esta es un poco más moderna, pero viene a ser una trayectoria de una clave que para mí es fundamental en educación, y es una actitud de continua búsqueda de aquello que hace que cambien las mentes de nuestros alumnos. Porque al final el motor del cambio en educación es no tirar jamás la toalla por cualquiera de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes que tenemos delante. Y esa pasión y ese compromiso y esa implicación del docente con su alumno, con su alumna, es el motor que lleva a buscar. Y esa actitud no se puede perder. Y ahí hemos estado, todos ellos, he trabajado con todos ellos, he estado con todos ellos, unos hace más años, otros durante mucho tiempo, otros menos tiempo, buscando, copiando creativamente muchas de las iniciativas que iban saliendo, ¿no? Y pongo como ejemplo las inteligencias múltiples, que todavía muchos parece que es innovación, cuando hace ya más de 15 años que Howard Gardner dijo que esto no tiene ningún viso científico, que es una hipótesis que él mismo se ha desmarcado, pero que todavía encuentras en libros de texto, materiales y en escuelas, entre comillas, progres, que apuestan por organizar todo por inteligencias múltiples. Y uno piensa, yo fui la primera, o sea, en tono de mea culpa, que en los años 90 me fui a trabajar con Gardner, me fui a Harvard, estuve allí, estudié, me traje todos los muñequitos, todas las inteligencias, montamos todo por inteligencias y fui pregonera de las inteligencias. Y pongo este ejemplo porque hace 30 años, en los años 90, cuando Howard Gardner modela la hipótesis de que el funcionamiento del cerebro es diferente a lo que pensábamos, que la inteligencia no era homogénea, sino que era algo muchísimo más variado, que se podía ser inteligente de muchísimas maneras. Y sobre todo, que la genética, que la biología no determinaba la biografía, que el código de la cultura era más fuerte que el código de la genética, y que la educación podía modificar las estructuras cerebrales de los individuos. Aquello fue una revolución. Y es cierto que hoy ya no nos sirve aquel modelo de trabajo. Pero es cierto que iniciativas, que los grandes gurús de los años de finales del siglo pasado, Goleman, Steinberg, Steiner, muchos de ustedes y muchos de vosotros que conocéis muy bien, entraron dentro de los sistemas y nos permitieron repensarnos a nosotros mismos. Pero no es suficiente
que es un poco donde a mí me gustaría llegar esta tarde, ¿no? Yo acabo de estar también en el MIT, con el mejor laboratorio en este momento de inteligencia artificial, esto desde hace pocas semanas, con el doctor Mitch Resnick, que conoceréis bien porque es el inventor del Scratch. El Scratch es como, vamos, incluso los ignorantísimos tecnológicamente como yo, todos hemos visto, hemos conocido en nuestras escuelas, ha pasado por al lado. Bueno, pues Scratch se jubila, ¿vale? En primicia nos contaba que va a salir un motor de inteligencia artificial en móvil que va a llegar hasta las puntas más alejadas de las selvas africanas y que va a suponer la entrada de la inteligencia artificial como una gran revolución simultáneamente en 72 países en las próximas semanas. Está ya a punto de salir, se llama Octopus, por eso está por ahí, Octoestudio, el pulpito, ¿vale? Y traigo la foto porque el nombre del laboratorio de innovación del MIT se llama Guardería de por vida. Esa es la traducción de Kindergarten for Life. Es decir, comportémonos todos como una clase de infantil. Ese es el mensaje de la cuna hoy de la investigación en tecnología y aprendizaje, con las 4 P's que pone Resnick: el juego, los proyectos, la pasión y las relaciones y el factor de relación social, los peers, la relación entre iguales. Las 4 claves de innovación de futuro, insisto, en una de las cunas de la investigación. Y un poco el leitmotiv de ese laboratorio, de los grandes laboratorios de innovación, para mí hay 2 en este momento en el mundo que son referentes. Uno es el de MIT y el otro es el de la Universidad de Cambridge, a la otra punta, que son los 2 grandes centros hoy de investigación educativa. Cambridge ha construido en su campus un colegio de 2 líneas, de infantil primaria, y ahora llegará a secundaria, lo que es el middle school en Gran Bretaña, dentro del campus, con una inversión de 3.500 millones de libras, una escuela alucinante. O sea, si alguien tiene oportunidad de hacer turismo pedagógico, primer destino, el University Cambridge Primary School. Una escuela dentro del campus de la universidad, creada por los departamentos de los catedráticos de Cambridge, cada uno de ellos alrededor de un currículum de los más sugerentes e inspiradores que hay en estos últimos 20 años, que es el Cambridge Curriculum, que es una de las grandes inspiraciones de lo que ha sido después iniciativas como la del alumni. Los ámbitos no se los han inventado en la última ley de educación. De hecho, los ámbitos se pilotaron y se validaron por la Universidad de Cambridge durante 9 años en 400 escuelas, en un informe que salió, Rose and Rosendahl, se llama el informe, que es un tocho así de grande, de 500 y pico páginas, para ver los efectos de agrupar las asignaturas por ámbitos y las recomendaciones a la hora de implementar iniciativas como esas, que venía de un estudio y de una evaluación de impacto del aprendizaje en un estudio que duró 9 años, hasta que empezaron a salir los resultados de mejora real en poblaciones estudiantiles de distintos percentiles de habilidad, de capacidad o de... En fin, hay distintos tipos de factores de clasificación. Bien, lo vengo a decir porque si uno va a las cunas, las grandes cunas hoy de pensamiento pedagógico, de avance pedagógico, uno de los giros más grandes es que ya no hay que pensar tanto en qué tienen que aprender, sino más bien cómo se aprende. Por eso, como dice el doctor Francisco Mora, al que yo le tengo particular cariño en uno de sus últimos libros, el de Neuroeducador, cualquier maestro, cualquier maestra, cualquier profesor hoy tiene que ser neuroeducador, tiene que conocer el funcionamiento de la mente humana, cada vez más. Y ponía antes el ejemplo de las inteligencias múltiples, porque posiblemente lo que estamos estudiando hoy, dentro de 10 o 15 años, sepamos mucho más. Y por lo tanto, no se puede cesar de aprender. Bien, entre esos 2 polos de entender el aprendizaje como una modificación de la conducta o como una modificación de las estructuras cognitivas, nosotros siempre nos hemos inclinado por un equilibrio. Pero el factor común es el factor de la experiencia. Y hoy es innegable para todos los que trabajamos en educación obligatoria, en los periodos de formación, que la experiencia es la madre del aprendizaje. Esto intuitivamente cualquier profe lo sabe.
y si os habéis ido de rutas turísticas para ver la catedral de no sé dónde, o habéis ido con niños a visitar un vivero para que arranquen plantitas o cultiven, o han hecho las mamás en uno de mis coles, que se han puesto de acuerdo con los carniceros del pueblo, cole rural, ¿vale? 500 habitantes, con los carniceros, y han llevado órganos a las clases de infantil, pulmones, hígados, estómagos, corazones, cráneos de vaca, de cabra, todo lleno de sangre, los niños ensangrentados, los órganos, para que experimentaran el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Si comparamos el libro de texto, página 1, con un gran título y el dibujito de las partes del sistema digestivo, con tocar y escarbar el intestino grueso, evidentemente todos intuimos, antes citaban al doctor Dewey, todos intuimos que se produce más aprendizaje cuanto más nos enfangamos, ¿no?, que con los libros de texto. Pero eso no es del todo cierto, porque no hay un aprendizaje automático entre la experiencia y la transformación, ni cognitiva ni comportamental. Prueba de ello es que 3 niños se pusieron a llorar y tuvieron que sacarlos, el otro se hacía pis y tuvo que irse fuera, el otro tenía alergia a no sé qué y la madre se enfadó, y encima, como eran de cerdo algunos órganos, tuvimos un lío religioso. Quiero decir que tú preparas, como buen profe, experiencias intensas, motivadoras, emocionantes, presuponiendo que el aprendizaje es consecuencia automática de la experiencia, y eso es falso. Por eso, uno de los grandes desafíos es entender la tripa del aprendizaje. ¿Cuáles son los mecanismos que nos conducen? Ay, por cierto, ahí estaba la primera inteligencia artificial, es la entrada del MIT. ¿Y recordáis, Clippy, los que pintáis canas como yo, cuando nos saltaba esto en el ordenador, que no sabías qué hacer con el clip? Que fue la primera herramienta de inteligencia artificial, fue Clippy, que era inteligente y que te salía para asistirte. Pues Clippy ya sabéis que ha evolucionado en las copias en el ChatGPT, lo cual ha impedido que en los que damos clase en bachillerato o en la universidad volvamos a pedir nunca más un trabajo, ¿no? Porque ahora ya se acabó. Entonces, claro, ¿verdad? Sí, pues de Clippy, fijaros dónde está. Y sobre todo, fijaos que ya no podemos imaginar dónde vamos a estar. Porque una de las consecuencias de la revolución de la tecnología en nuestras aulas es que ahora ya podemos imaginar casi cualquier cosa. Y eso da un poco de vértigo, ¿no? Como decía antes Pilar, educar para el futuro, ¿no? Y la imposibilidad de imaginar, como dice David Perkins, uno de los fundadores del proyecto C de Harvard, siempre dice lo mismo: educamos para un futuro desconocido, educamos para un mundo de dentro de 25 años, y la 25 porque es optimista y ya se ha jubilado, porque ahora tardan por lo menos 40 en ser adultos. No, los míos tienen 30 y tantos y todavía dependen, vamos, como niños. Entonces, la transición, la evolución psicológica, sociológica, imaginar el mundo dentro de 30 años, cuando nuestros niños pequeñitos asuman la responsabilidad de dirigir las residencias de ancianos, donde estaremos la mayoría, es muy difícil. Por eso ya no es tan fácil decir que las escuelas tenemos que organizarnos pensando en el futuro. Esto ya empieza a ser un poco complejo, porque nuestra capacidad de prever el futuro es imposible. Y esto es uno de los grandes desafíos también que tenemos como sistemas educativos. En esa búsqueda, que yo siempre digo que en Internet uno encuentra cualquier afirmación y la contraria. Pero en esta, sí, cualquiera, todo se fundamenta. Y si lo dice la pantalla, pues ya sabéis, ¿no? Como dicen nuestros alumnos. Pero es verdad que a lo largo de toda esta especie de eclosión de lo neuro, ¿no? Yo le llamo la nueva apologética, ¿no? La neuroeducación, neurociencia, neuroaprendizaje, cualquier cosa que lleve el adjetivo de neuro parece que ya es glamurosa. Entonces, es verdad que hay mucha hierba, es verdad que hay mucha cizaña y poco trigo, pero vamos constatando algunas cosas que ya parecen incuestionables. Y vamos avanzando en afirmaciones como las que tenéis ahí. Y esto es el fruto de la experimentación.
¿no? Y sabemos el impacto de las emociones positivas, el negativo impacto de las emociones negativas, que impiden un aprendizaje profundo, lo cual deja absolutamente obsoleto nuestro sistema de evaluación, que son caducos, que los alumnos estudien para el examen, solamente activa las memorias a corto plazo, las memorias más superficiales, ¿no? Las que activamos, yo siempre pongo el ejemplo, algunos de vosotros que habéis estado en los cursos conmigo, siempre pongo el ejemplo de la llave. Yo viajo mucho, duermo cada noche en un sitio, pues ayer o anteayer estaba en Sevilla, ahora me matáis, y sería incapaz de recordar la llave, o sea, el número de mi habitación del hotel, y dejé Sevilla hace 2 noches. Lo he olvidado. Y he estado 7 días, he entrado en la habitación como 30 veces, con la llavecita esta blanca que te da en la tarjetita, porque tengo una memoria tremendamente eficaz. Mi memoria recuerda la información el tiempo que la necesito, que es desde que entro en el hotel hasta que salgo por la puerta. Como nuestros alumnos, que recuerdan la información el tiempo que la necesitan, que es desde que la estudian, bueno, los que la estudian, que sois de secundaria, pero eso es otro problema, hasta que la completan. Utilizan el mismo mecanismo de memoria de las hasta 11 tipos de memoria que hoy se aproximan o se definen cuando estudiamos el funcionamiento de la memoria. El órgano del aprendizaje, que dicen los innovadores que no, pero solo se aprende memoria, no hay otra forma de aprender, con la memoria. Otra cosa es que la repetición mecánica de cosas inservibles active las memorias profundas, ¿no? Todo el mundo aquí, o casi todo el mundo, recuerda el primer beso, o la primera vez, no voy a ser más explícita. Hombre, yo de la 17 no, porque era un poco golfa, pero del primero, ya. ¿Y de lo que hicisteis la semana siguiente en clase de matemáticas? No. ¿Por qué la memoria almacena recuerdos durante mucho tiempo? ¿Por qué la memoria es tan caprichosa? ¿Y cómo podemos activar en nuestro alumnado las memorias más profundas? ¿Y cómo podemos rescatar esto que te dice? Yo tengo la puta de la lengua. La mayoría miente, pero algunas veces es verdad. O tenéis mamás, ¿no? Lo mejor de la pandemia, perdón por el consejo escolar, que los papás no han venido al centro durante 2 años. Que vienen, porque ahora les llaman por el móvil, en el recreo, ¿no? Y les avisan, me duele la cabeza y te aparece la madre a las 11, que vengo a llevármelo. ¿Por qué? Sí, te digo por ahí, sí, pues eso, ¿no? Pues mi hijo ha estudiado mucho, son las 11, le ha suspendido a las 9:30. No puede ser, porque esto es injusto, porque yo se lo he preguntado y se lo sabía. Vamos a pensar que alguno sea verdad, pero lo olvidó. Y así podíamos ir poniendo, seguro que los docentes tenemos un anecdotario genial. Y pongo aquí la foto de este señor, Sir Geoffrey Hounsfield, porque este señor, premio Nobel también, muy poco conocido, fue el inventor del escáner cerebral. Años 90. Todas las hipótesis de las inteligencias, de todos estos gurús que nombrábamos antes, todas se construyeron sin ver la mente por dentro. Esto a mí me parece tremendamente curioso, porque hasta principios de este siglo no habíamos visto nada por dentro. Yo suelo decir que todas estas hipótesis se hicieron con los dibujos maravillosos de Ramón y Cajal, que llamaba a las neuronas las maravillosas mariposas del alma. Pero claro, de repente, en los últimos 20 años, hay una profunda revolución en cómo entendemos el aprendizaje. Y esa es otra de las grandes claves que motiva el cambio y que nos invita, sobre todo, a reorganizar nuestro modelo de trabajo. Solamente he puesto un poco cómo trabajamos nosotros. Antes en la presentación decían, tenemos escuelas, trabajamos en una red que ahora hay 54 escuelas en 7 países distintos, con todo un modelo de funcionamiento que tiene muchas patitas, ¿no? Pero algunas de esas patitas del modelo de innovación que llevamos a cabo en nuestras escuelas y que tienen que ver con esos 4 elementos que tenéis ahí. Esa es la rueda de nuestro modelo, de la parte de nuestro modelo didáctico. Funciones ejecutivas, inteligencia generadora, todo el tema de la experiencia, competencias, entrenamiento básico de competencias, comportamientos, competencias en todas las áreas vitales y, por supuesto, una comprensión profunda y rigurosa del currículum. ¿Qué tiene que estar aquí dentro y qué tiene que estar en el cacharrito que lleváis todos en el bolsillo?
porque hay una decisión en este momento que afecta al currículum, que es básica. ¿Qué información tiene que estar en el cerebro humano y qué información podemos permitirnos que esté fuera? Y por lo tanto, ¿cómo convertimos la información que está fuera en conocimiento? ¿Cómo procesamos la información? Verificamos la información, adquirimos la pertinencia, la aplicamos, la transferimos, la utilizamos, resolvemos problemas, tomamos decisiones con esa información para que la información del cacharro esté dentro de nuestras mentes. Y por cierto, el corazón bombea sangre, las emociones en el cerebro, se amuebla el cerebro, no es el corazón el que se educa la mente. Y la mente implica también la educación emocional. No se puede desvincular de todos los entrenamientos de funciones ejecutivas, una de las cuales es la gestión emocional para el aprendizaje. Lo digo porque a veces, en todo este pupurri, ruido mediático, suele haber una especie de divorcio de que ahora vamos a trabajar al pensamiento crítico o vamos a trabajar educación emocional. Y no hay educación emocional si no hay pensamiento crítico. Bien, cierro la primera parte. Como hemos empezado, tú me avisas cuando quedan 10 minutos y yo corro. Doy un paso más. Y es el siguiente. Para avanzar, y yo tengo una historia muy ecléctica de avance, es decir, nosotros hemos trabajado, cumplimos 25 años este año, y hemos sido muy erráticos. Hemos ido por muchos lugares, hemos aprendido y hemos copiado creativamente de cosas que nos gustaban, y sobre todo hemos aprendido mucho de las cosas que no nos gustaban, entre ellas algunas en Finlandia. Quiero decir que los docentes de aula, y ahora me pongo en el lugar de los profes de clase, yo soy profe de secundaria también, pero de clase en primaria y en infantil, los profes de aula hemos ido absorbiendo, muchas veces sin mucho criterio, aquellas cosas, uno, que nos fascinaban, o dos, que nos ayudaban. Yo creo que el mejor turismo pedagógico lo tiene uno cuando le importan mucho sus alumnos. O sea, el discernimiento educativo es directamente proporcional al cariño que tú tienes por tus alumnos. Los que somos papás, mamás, o en mi caso que ya soy abuela numerosa, porque ya tengo 3 nietas, estoy absolutamente fascinada por 03. De hecho, no dejo vivir a nadie. Contratar a la profesora de mi nieta de 2 años, del aula de 2 años, ha llevado más de 20 entrevistas. Que al final la directora me dijo, por aquí alguna la conoce, o eliges a alguien, o dimito y me pongo yo. Porque nadie me parecía suficientemente bueno. Porque cuando a alguien te importa mucho, entiendes muy bien qué deseas para él o para ella. Y cuando tus alumnos te importan mucho, y cuando te escuecen, la pasión que decía Resnick, cuando padeces por ellos, no, la pasión no es el sentimentalismo, sino el padecimiento, permitís la etimología por deformación profesional, cuando padeces por ellos, buscas maneras de llegar, buscas maneras de ayudar, buscas maneras. Y por eso digo que muchas de las cosas que hacemos en el día a día en las escuelas penden de esa generosidad y apasionamiento por nuestros alumnos. Porque es cierto que en España hay muy poca cultura real y prácticas sistémicas de colaboración eficaz entre las escuelas y los ámbitos de investigación universitaria. No lo digo yo, este estudio bastante conocido de la OCDE, hay 3 versiones, yo he seleccionado esta tabla de cuáles son las razones por las que, en este caso, 29 países, las experiencias de colaboración son poco eficaces. No es un problema nuestro, ni es un problema político o ideológico, es una cosa mucho más profunda. Porque muchas de las razones que se usan aquí son razones que vivimos cotidianamente. Yo no las he traducido todas, solamente he seleccionado algunas de las que a nosotros nos resultan más costosas. No hay tiempo, no hay tiempo. Es decir, un profe que tiene 25, 18 horas de clase, más todo lo que supone estar en un centro, con poco personal y con unas ratios elevadas, es muy difícil que saques tiempo para además participar en las investigaciones, en los pilotajes. Ahora contaré rápidamente 5 experiencias. Hay que encontrar tiempo. Y el tiempo es un problema para los docentes universitarios y es un problema para los docentes en las escuelas o en los institutos donde nos encontramos.
El tiempo es, como veis en la tabla, el factor, tanto que políticos como docentes coinciden en que es la mayor dificultad. Luego explicaré cómo lo hemos solucionado más o menos nosotros. Falta de mecanismos que permitan utilizar los resultados de la investigación. Nosotros tenemos un sistema educativo tremendamente inflexible. No sé si hay algún inspector aquí. Antes de meterme con ellos, mejor que se identifiquen. Pero cuando luego llega la inspección y lo que te pide, si la cajita de los objetivos se correlaciona con la cajita de los criterios, que además los objetivos ahora los han matado y entonces hay que volver a los estándares, y entonces ya no te aprendiste los estándares, pero como eran de derecha los quitaron y entonces ahora vienen los... Entonces, quiero decir, claro, vete tú e investiga. Cuando los sistemas están muy burocratizados o las prioridades de los sistemas son los cumplimientos legislativos y nunca se apoya desde el mismo sistema los laboratorios de investigación, no se respeta el tiempo que en educación requiere ver resultados, es muy difícil que nos involucremos como cuerpo docente en investigaciones que realmente sean valiosas. Los formatos, como está aquí delante creo que la alta plana, los profes no entendemos lo que publicáis en Scopus, o sea, no entendemos, no pasamos de la segunda página. Claro, yo lo digo así cómicamente porque como ahora tengo que publicar en Scopus y estoy obsesionada, pero hay una tremenda dificultad en hacer accesible a los profes de aula muchas veces los resultados científicos de las mejores investigaciones. Y esta falta de formatos, que es una de mis apuestas en cuadernos de pedagogía, voy a hacer un poco de marketing, por eso la revista tiene 150 páginas que me quitan el sueño, porque ya mañana tengo que entregar el siguiente artículo y aún casi que ayer salió el anterior número, pero sí tengo un empeño en que mitad de revista divulgue ciencia, de modo que los profes la podamos usar. Y que si se ha hecho un estudio experimental de programas que son eficaces con por ejemplo, la prevención del suicidio, que es un problema, yo he tenido 7 intentos este año pasado, serios, en 7 coles que son míos, 7 intentos, 2 de ellos en primaria. Evidentemente me interesa mucho que si hay equipos de investigación validando programas de prevención de suicidio y de promoción activa de salud mental, los pueda incorporar con agilidad y con rapidez para resolver los problemas que para mí son inmediatos. Porque los que diseñan políticas piensan en el futuro, pero los profes del lunes por la mañana pensamos en el presente. Y esa doble velocidad y esa doble visión necesita articularse para poder ser eficaz. Bien, voluntad de investigación y dinero. El tema del dinero es otro problema enorme porque para poder financiar cualquier investigación, desde la escuela nos volvemos locos, o sea, porque España es uno de los poquísimos países desarrollados de la OCDE cuyos directivos no manejan los presupuestos. Es decir, no hay autonomía de gestión económica en los centros. Cuando hablamos de autonomía, la gente piensa que lo que queremos es enseñar más horas del Guadalquivir en vez de que del Ebro, pero esto son realidades políticas. O sea, la autonomía es déjame un presupuesto generoso para que yo decida y financie mis prioridades. Y eso aquí es imposible. Y eso hace que incluso los centros o las escuelas, que nos gustaría muchas veces iniciar procesos de investigación sobre problemas reales que nos quitan el sueño, no tengamos la posibilidad de tener esas iniciativas. O dependamos pues, de proyectos europeos, de no sé cuántos, en fin, y todas estas cosas. No todas las escuelas, ni la gran mayoría de escuelas, tienen dotación de un equipo humano capaz de rellenar PROA, por no irme muy lejos. ¿Os habéis probado? ¿Sí, no? O sea, necesitas un doctorado. Claro, entonces eso hace que escuelas que deberían tener PROA no la tengan y escuelas que no deberían tenerla, pero sí tienen un técnico de proyectos, lo tengan. No quiero ser más mala, pero es que hay algunas cosas que me escuecen mucho. Entonces, esto complica mucho el que se participe en este tipo de proyectos. Aún así, y muy rápidamente, nosotros hemos participado en muchos proyectos de investigación en acción, como se decía antes, o de colaboración con entidades universitarias o equipos de investigación, de los cuales hemos aprendido mucho. Entonces, yo ahora voy a decir qué he aprendido
Y sobre todo, una cosa que a mí me preocupa mucho, que es el DRIP Syndrome en inglés, no sé si lo conocéis, Data Rich Information Poor. Tenemos muchísimos datos sobre muchísimas cosas que no impactan para nada en la toma de decisiones. Entonces, cuando participamos en una investigación, inmediatamente yo quiero saber qué vamos a aprender de ella y qué decisiones voy a tener que tomar cuando dirijo mi escuela a raíz de los resultados que extraigo de esa investigación. Porque si no hay esa doble cara, al final esto no sirve para nada. Y como decía antes en la presentación Aurora, a mí me gusta decir que las escuelas son laboratorio de vida, pero no de conejillo de indias. Entonces, lo que quiero son entornos vitales, no materia prima o carne de cañón para ir consiguiendo puntos, que esto también pasa. Y eso hace esa doble pregunta, ¿vale? Entonces, muy rápidamente cuento una palabra de cada experiencia. La primera ha sido, durante varios años, la dirección de la Cátedra de Investigación sobre Inteligencia Ejecutiva en la Universidad de Nebrija. La dirigí con José Antonio Marina y de ahí salió nuestro modelo de entrenamiento de funciones ejecutivas, con 5 pasos, en fin, y que es el que se ha validado ahora por parte del equipo de aquí de la Complutense. Esos años nos permitieron pues, optimizar los practicums, utilizar a los alumnos de magisterio como agentes en nuestras aulas para implementar materiales, generar recursos didácticos, es decir, ¿qué hemos aprendido de este programa? Uno, ese giro del que hablaba al principio. La importancia que tiene estudiar la mente. Bueno, la primera consecuencia fue matar las inteligencias múltiples. Las matamos. Duró un poco más en educación infantil, por esto de que las editoriales tienen mucha añoranza, porque no saben por qué sustituirlas. Y entonces ahora tienen un serio problema de ahora qué vamos a hacer. Está Montessori, pero no voy a ser mala, porque claro, tenemos una sobresaturación de Montessori últimamente, que si Montessori levantara la cabeza le daría un mal y se volvería a caer. Entonces, todo de madera, ¿no? No sé si alguno tiene bebés, todo de madera. Claro que en aquel momento en la India tampoco había plástico, o sea que no creo que la decisión fuera muy filosófica, pero todos nos gastamos una pasta. La importancia de estudiar la mente, virar la reflexión del claustro, no tanto hacia qué enseñamos, sino cómo aprenden y qué aprenden. ¿Y qué pasa cuando no aprenden? ¿Y cómo hago que aprendan? Entonces, esto es como una gotita, ¿no? Como una gotita de lluvia. Constante, 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 en muchos ámbitos, en muchos ambientes. Vamos a hablar de cómo se aprende. No vamos a hablar de qué hay que aprender. Porque eso puede cambiar fácilmente. Y la tercera, yo creo que lección que aprendimos de toda esa colaboración con el equipo de la universidad es que si queríamos cambiar algo, la intervención tiene que ser sistémica y hay que darle tiempo para que madure. Hay muchos programas, una de las incoherencias, ya que está aquí Pilar, de los proyectos, de los programas que sacan a veces las administraciones, es que son anuales. Entonces, esto es absurdo en educación, porque los programas, para que en educación podamos validar el impacto real que tiene la transformación cognitiva del alumnado, requieren un tiempo de maduración. Muchas veces incluso más allá de la escuela. Pongo el ejemplo de la Universidad de Cambridge y de los estudios que se hacen durante tantos años, ¿no? Con una continuidad, para realmente saber si el impacto es duradero, ¿no? Entonces, otra de las cosas que aprendimos en aquel programa fue esto. Decisiones que tomamos a raíz de esto. 1 hora a la semana, desde los 0 años, desde los bebés hasta los 16 años, 1 hora semanal de, que le llaman los niños, aprender a pensar, donde hacemos un entrenamiento sistemático de funciones ejecutivas cada año, 1 hora a la semana. Bueno, hasta que la Junta de Castilla y León nos lo acaba de prohibir. Pero ya encontraremos la manera de desobedecer. Entonces, esto que es necesario, porque si yo siempre digo, algunos ya me lo habéis oído, que el currículum, que la vida de una escuela, de un instituto, es una caja de quesitos, 8 quesitos. Para meter 2 quesitos, que en este caso puede ser un buen programa, que entrene las habilidades cognitivas, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la LifeCom, la salud mental, etc., hay que sacar quesitos, porque solo hay 8. Y el horario, quiero decir, entonces, es imposible. Entonces, necesitamos tomar decisiones. Y esto fue una de las lecciones que aprendimos, porque hicimos mucha sensibilización,
la semana no sé qué, una actividad, un libro de unos cuantos, pero al final aprendimos que no había una modificación neuronal si no hacíamos la gotita de lluvia y seleccionábamos las funciones ejecutivas cada año que se iban a entrenar en diferentes contextos. Y aprendimos que lo único eficaz es combinar la visión transversal con la opción por sacar un quesito. Es decir, por dotar tiempos y espacios reales y formar a los docentes que iban a ser los encargados de llevar a cabo esos procesos. La segunda investigación, colaboración también tiempo largo, fue con la Universidad Autónoma de Madrid. Y fue un proceso de validación de todo lo que estábamos haciendo en nuestras escuelas y en muchas otras escuelas que estaban aprendiendo del modelo. Y aquello pues fue muy interesante, con grupos control, con grupos de expertos de asesoría, con entrevistas a profesores, a padres, alumnos, ¿no? ¿Y qué aprendimos ahí? Pues que para cambiar, y ahí se gestó y se terminó de cerrar el modelo, el cambio tiene que ser sistémico. Yo viajo mucho, he visto muchas escuelas, he visitado más de 40 países, es decir, he visto muchas cosas. Y he visto mucha fascinación por modas educativas. Tirar las paredes. Y entonces hubo una época que todo era tirar paredes. Bueno, LOCSE, los viejos, todo era cuartitos. Cuartitos para seminarios, departamentos. Entonces, ¿qué hacíamos? Paredes, ¿no? Yo estaba entonces en un instituto de FP, estuve en FP casi 17 años, y que hacíamos cuartitos en la época de la LOCSE, para reunirnos en grupitos. Ahora, ¿qué hemos hecho? Tirar todos los cuartitos. Todas las paredes diáfanas, que no hay quien se entienda. Cristal, que se han puesto las botas. Todo cristal. O cacharros. Quiero decir, meter pizarras digitales. Nos gastamos, ¿para qué? Para que los profes usaran las pizarras digitales como pantalla de proyector de toda la vida. Entonces, y así podríamos ir poniendo muchos ejemplos. El cambio sistémico. Yo siempre hablo de Rubik, y de ahí el nombre del modelo, porque yo siempre digo que para resolver el cubo hay que mover 6 caras a la vez. Si mueves solo el rojo y luego vas a hacer el verde, se deshace el rojo. Y si luego quieres hacer ya el amarillo es imposible, ¿no? Tienes que mover todo. Yo creo que aprendimos que para cambiar una escuela, porque tuvimos la oportunidad de contrastar con ojos ajenos muchas de las cosas que estábamos haciendo de una forma casi que intuitiva. Y pusimos en orden con la mirada desde fuera de cuáles eran esas caras que simultáneamente y de forma común a todos los centros, que entonces ya eran varios cientos, que estaban llevando a cabo muchas iniciativas, qué era lo que era eficaz y qué era accesorio. Por eso he puesto que una de las cosas que aprendimos fue qué es imprescindible, qué es lo que rigurosamente no se... O sea, la excelencia educativa es un derecho, no es una opinión. Si nosotros sabemos que la emoción positiva ayuda al aprendizaje, por citarlo de antes, y la emoción negativa o la amenaza, o usar los sistemas de evaluación como amenaza para el aprendizaje es ineficaz, hay que prohibirlo. Esto no es optativo, que el profe progre decida una cosa y el profe que no es progre haga otra. Esto no funciona así. No sé si me explico. Esto no pasa en ningún sector, solo pasa aquí. Es como si en sanidad se probara que un tratamiento para el cáncer es totalmente ineficaz, pero si hay opiniones que deciden seguir usándolo, no, los llevaríamos a la cárcel. Pero en educación no importa. No importa lo que se diga de las evidencias, no importa. Todo es opinable. Entonces, esto es algo que aprendimos. ¿Dónde estaba lo negociable y dónde estaba lo riguroso? Y que ese esfuerzo, que en aquel momento no lo teníamos todavía muy sistematizado, era un esfuerzo que teníamos que hacer. ¿Dónde estaban las claves de la excelencia educativa? Y que si alguien quería compartir nuestros resultados, tenía que compartir nuestros sacrificios. No sé si me explico. Entonces, no era negociable, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hicimos muchas cosas. Solo me refiero, porque ya va corriendo la tarde, a la última de ellas. Y es un modelo de dirección colegiada. Porque nosotros éramos bastante normales, muchos de nosotros bastante poco fiables profesionalmente, ninguno era ninguna superestrella. Nuestras escuelas son escuelas que iban a cerrar, por lo tanto sus plantillas tampoco eran gente de estas que ganan los premios internacionales. Nosotros no somos buenos porque somos estrellas, somos buenos porque estamos juntos. Entonces empezamos un modelo de dirección colegiada. Porque como cada centro, cada escuela, cada equipo directivo no podía hacerlo solo,
y porque algunas de nuestras escuelas tienen población tremendamente compleja con una situación sociocultural muy difícil, empezamos Redige. Es decir, nosotros dirigimos todas las escuelas juntos. Entonces, todos los jueves, los equipos directivos no tienen clase y todos los jueves se reúnen durante varias horas todos juntos y se toman muchas decisiones, se elaboran muchos materiales juntos, se programa todo junto, nos copiamos las programaciones, engañamos a los inspectores juntos, todo, nos pasamos toda la pillería de rigor juntos. Entonces, aprendimos el valor de las redes educativas, que ahora se pone muy de moda, pero que nosotros sí hemos logrado crear, porque nos dimos cuenta que no éramos capaces de hacer los cambios solos, y eso era importante. El tercer estudio es un estudio clínico, ¿vale?, que hemos hecho de uno de nuestros programas durante varios años. Ganamos un premio internacional hace 6 años y hemos hecho un programa de la LifeCom, la competencia vital, de hábitos saludables, de salud mental, salud emocional, salud física, hábitos alimenticios. Primera lección es: nunca más volveremos a hacer un estudio clínico, nunca más. O sea, enfermeras midiendo, pesando niños y COVID. Entonces, con todos los niños, los pesos, las balanzas, las enfermeras contratadas, 3 años, cuestionarios a familias. Bueno, ha sido una verdadera locura. Para demostrar que los niños que siguen el programa comen más lentejas, comen más verduras y sobre todo beben más agua. Quiero decir que, en fin, ya lo sabíamos, pero es verdad que ha sido complicado. ¿Qué hemos aprendido con el estudio clínico? Bueno, pues sobre todo que cuando uno quiere modificar hábitos, que pueden ser desde los de lavarse los dientes, ¿no?, los hábitos de higiene, que son los más claros, ¿no?, los que tenemos hijos, ¿no?, empiezas comprando la pasta sabor a fresa y el cepillito de Mickey Mouse y que se lave los dientes. ¿Te has lavado los dientes? No te vayas al cole sin lavarte los dientes. Ya van creciendo. Pero ¿cómo te vas a lavar? Hasta que tienen novia. Se acabó el problema. Y ya llega una edad donde si te vas y te has olvidado el cepillo, no, yo siempre digo, es que no sabes. ¿Verdad que entendemos que la interiorización de los hábitos relacionados con la salud es imprescindible y lleva un proceso irrenunciable? Pues los hábitos de salud, los de seguridad, los de respiración, los de higiene, los hábitos mentales, los hábitos que tienen que ver con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento riguroso, los hábitos morales, los que llamaba Santo Tomás virtud. Es decir, además de todo, de ser muy listos, inteligentes, críticos, saludables y well-being, además buenas personas. Y además los hábitos espirituales, que encuentren el sentido y que prevengan otros problemas mayores, son hábitos como lavarse los dientes. Y requiere un entrenamiento sistemático, repetido, interiorizado, comprendido, practicado y evaluado de por vida. Y eso lo hemos aprendido gracias a todo el trabajo que tuvo el proyecto, que fue año y pico solo de estudiar. Que los que nos dieron la pasta para hacer esto estaban desesperados. ¿Pero cuándo nos vais a mandar algo? ¿Cuándo nos vais a mandar algo? Y esto, pues, como lo que el viento se llevó mañana. Y ahí estuvimos, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de poder explorar, visitar proyectos en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, países que han apostado por la LifeCom, la competencia es el arbolito que tenéis ahí arriba, y que han hecho programas que no son tan eficaces como el nuestro. ¿Qué hemos hecho? Pues han cambiado muchas cosas, no sé en vuestros centros, pero por ejemplo los míos no dejábamos que bebieran agua durante las clases, porque ¿y si se la tiran? Es como el móvil. ¿Y si se la tiran? ¿Y si les pegan a la botella al de no, y entonces prohibido beber agua, ¿no? Entonces cuando todas las normas, todas las reglas dicen esto. Ahora quieren 2 recreos, por esto de que Fluy ha dicho que hay que descansar, están en pie de guerra para que les demos, en vez de 1 o 2 recreos, los que tienen jornada continua, estas cosas, ¿no? Pero bueno, hemos tomado muchas decisiones de organización. Antes hablabais del coordinador de bienestar, pues toda esa figura, en fin. Hemos cambiado muchas cosas. Y sobre todo, hemos cambiado los programas de acción tutorial. Nosotros tenemos tutorías verticales, los niños tienen 2 tutores, el vertical y el horizontal. El tutor vertical es el de la edad, y el tutor horizontal, al revés, el tutor horizontal, perdón, es el de la edad, y el tutor vertical tiene 2 niños de primero, 2 de segundo, 2 de tercero, 2 de cuarto, 2 de quinto, sexto, y así. Los de secundaria, 3, 3, 3, 3. Y el último trimestre, los niños de 5 años que también tienen tutores verticales pasan a la tutoría primaria, y los niños de sexto pasan el último trimestre a la tutoría de secundaria. Y tenemos todo un modelo de transición. Y hemos puesto en el centro de las temáticas o las dimensiones de las tutorías
algunas de las cosas que hemos sacado de la investigación que hicimos sobre esa nueva competencia que Europa ha llamado la LifeCom, la competencia vital, que articula, que conecta la educación emocional con la autorregulación y con las funciones ejecutivas, con esto de Carol Dweck, de la mentalidad de crecimiento, la visión positiva de la vida, ¿sí? Y el cuidado del cuerpo, la corporalidad, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Tiene 9 indicadores, está pasando muy desapercibida y deberíamos encontrar espacios y tiempos para hacerlo. La UAM hizo la otra parte de la validación de Fluye, con toda la parte del programa de educación emocional. Voy a ir un poco más ágil. Yo siempre digo que en educación emocional se hacen muchas tonterías. Se provocan emociones porque no hay nada que nos ponga más a los profes, sobre todo de secundaria, que lloren. O sea, cuando logras emocionar, es que esto pasa una vez al año, ese día ya no comes, ¿no? Entonces, que con los pequeños es muy fácil, les ponías Bambi para que lloraran, en fin, esas cosas. Pero a los adolescentes es mucho más difícil. Entonces, confundimos la educación emocional con la sensibilización o la empatía, que son ingredientes muy pequeñitos de programas reales de entrenamiento emocional, que por cierto, y cada vez estoy más convencida, y es uno de los frutos de la investigación en Fluye, debe ir vinculada a la educación ética. Si no educamos emociones, educando éticamente a nuestros alumnos, no vamos a resolver ninguno de los problemas que queremos abordar. No vamos a reducir el bullying porque les hagamos empatizar. Como dice Marina muchas veces, los mejores empáticos son los timadores. La empatía no es valiosa en sí misma. Entonces, si junto con la estimulación de las emociones no educamos una visión del sentido del deber, por ejemplo, es muy difícil que progresemos en la línea en la que nos planteamos. Y esto fueron algunas de las partes, por eso Fluye tiene todo un portfolio de educación emocional con una reflexión crítica más vinculada a valores, a comportamientos, etcétera, etcétera. Y por último, la validación que ha hecho la Complutense junto con un equipo también de la Universidad de Valladolid, mucho más compleja. Ha sido un trabajo de más de 2 años, han entrado más de 80 aulas, han analizado los portfolios del alumnado, han comparado escuelas con el modelo antes y después, y sobre todo han analizado el impacto que tienen algunas de las cosas que os estoy contando en el rendimiento, en lengua, matemáticas y ciencias. Y esto también ha sido muy interesante, ¿no? Porque nos ha llevado, y nos está llevando, porque acaba de salir, de hecho estamos empezando a publicar ahora, y sobre todo nos ha obligado a recopilar sistémicamente las evidencias de los avances de los alumnos, nos ha hecho cambiar los portfolios de aprendizaje, nos ha hecho hacer una apuesta muy radical y de obligado cumplimiento, por ejemplo, con matemáticas y lengua, todo por rotaciones, por estaciones, en primaria y en secundaria. En fin, nos ha obligado a hacer un cambio de profundidad en muchas de las iniciativas que teníamos. Y el tener que acreditar, el tener allí a los 12 catedráticos visitando, estando, observando, nos ha puesto presión para ir sistematizando las decisiones y evidenciando los impactos reales en cada una de las etapas. Y creo que ha sido una de las experiencias pues, posiblemente más interesantes. Y sobre todo ahora nos está haciendo hacer un cambio muy grande en la educación infantil. De hecho hemos cambiado, por ejemplo, el ciclo. Y ya no hablamos de 0-3-3-6, sino que hablamos de 0-2-2-6. Y hemos reestructurado no solo nuestros centros, sino los centros que acompañamos, que son bastantes, y hemos cambiado el ciclo infantil. Por muchas razones que ahora no vamos a explicar, pero por muchos de los programas o las iniciativas de intervención que estamos haciendo en las escuelas infantiles. Y son decisiones que hemos tomado gracias a esa colaboración. Y la última, perdón, es el portfolio. Estamos haciendo con la Universidad de Valencia, con la Universitat, la antigua literaria de Valencia, con un modelo de evaluación de desempeño profesional. Tenemos un sistema de 120 desempeños vinculado a 10 competencias docentes. Hemos hecho ahora la adaptación con varias universidades a la docencia universitaria, hemos introducido los estándares de investigación en docencia universitaria, estamos haciendo un trabajo de investigación sobre competencias profesionales y una plataforma de autoevaluación docente que evidencia, y esa es un poco la clave, que evidencia la mejora del profesor no en cuántos cursos hacen y cuántas publicaciones tienen, sino en cómo mejoran los alumnos de ese profesor gracias a sus publicaciones y a sus estudios. Y el vincular las evidencias de mejora a los resultados de impacto en el alumnado y no
en el crecimiento único y exclusivo del profesor, también es un giro en la cultura de las instituciones educativas. Y esto, bueno, pues es un trabajo que estamos haciendo ahora. He puesto ahí la sistematización de las 120 horas, porque una de las cosas que hemos aprendido, pues comparando los sistemas de éxito internacionales, los estudios de McKinsey, etcétera, etcétera, es que los sistemas educativos que vencen, es decir, que triunfan en los modelos de gestión del cambio, tienen una media de 120 horas de desarrollo profesional docente, de formación, que no son los cursillos, que son un montón de acciones distintas. 120 horas. Entonces lo que hemos hecho es sistematizar la acreditación en los portfolios profesionales de 120 horas, donde el profe a lo mejor ha leído un libro y va a cambiar y pilotar en una clase una cosa. O ha hecho, nosotros hacemos hermanamientos, cada profesor tiene un hermano en nuestras escuelas. Si tú eres mi hermana, yo te veo a ti 2 veces, y tú me ves a mí 2 veces cada trimestre, hacemos una reflexión, nos ponemos una meta de mejora, etc. Todo eso va contando horas hasta las 120. Las visitas pedagógicas, que vengan a verte y tienes que preparar, que tú vayas, que salgas, que viajes. Interpretamos muy creativamente la ley, evidentemente, porque claro que el sistema encorseta, pero también es cierto que el liderazgo, del que antes se hablaba, necesario en educación, es poner el sistema al servicio del aprendizaje y no el aprendizaje para cumplir las reglas del sistema, porque si no las cosas no cambian. Y esos son los 10 lugares donde yo creo que escuela y equipos de investigación desde las universidades o los institutos superiores pueden encontrar lugares de enriquecimiento mutuo. Ya he nombrado casi todos. La cultura de evaluación, el tema de los datos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los problemas. Yo a veces ya me canso. Ya sabemos los problemas. Tenemos un perfecto diagnóstico de por qué nuestro sistema no es malo, es simplemente mediocre. Y sabemos muy bien cuáles son las raíces de esa mediocridad. Tenemos todos los datos, no hace falta hacer más estudios de datos. Lo que hace falta es tomar decisiones. O lo que hace falta es pilotar impacto de decisiones que aborden la información que esos datos nos ofrecen. Y eso es una laguna que tiene el sistema. Bien, el DPD, el cómo gestionamos los apoyos, es decir, todas esas horas con las que las escuelas, los institutos cuentan con muchísimas horas que no son directamente de pizarra, como decimos nosotros, o de tiza, y que permitirían una estructura enorme. Yo tengo muchas horas de mis profesores dedicadas a investigar. O sea, tengo profes dentro de las escuelas que tienen horas en su horario para investigar. Y entonces se las quitas a los alumnos. Claro que se las quito a los alumnos. Porque si yo tengo 2 profesoras trabajando, como tengo ahora, para hacer un programa con los niños, que tengo 40 niños con autismo este año pasado, y tengo a 2 o 3 profesionales que en vez de estar todo el día con Pepe, están estudiando para que todos los profes ayuden, no solo a Pepe, sino a los otros 39, el bien que revierte el trabajo de estudio, de investigación, en todos, es mucho mayor. Y esto requiere tener una visión muchísimo más amplia de lo que entendemos por apoyo, o PTs, o en fin, o estas horas que hay ahí, y todas estas cosas, ¿no? Muchas veces estamos encorsetados en rutinas o en viejas tradiciones que son obsoletas, pero que se siguen haciendo porque siempre se han hecho así. Bien, las redes, he hablado prácticamente de todo, he hablado de la financiación, las administraciones, he hecho alguna crítica, las inspecciones educativas. Yo soy profesora del máster de inspectores desde hace ya 3 años y tengo el módulo de innovación y el módulo de funciones ejecutivas y todas estas cosas, ¿no? Y tenemos programas de formación con inspección, y ahora hablo como directora de escuelas. Cambia muchísimo la dirección escolar cuando tienes un buen inspector que cuando no lo tienes. Yo creo que la función más importante de la inspección educativa es el discernimiento de cómo pongo todos los recursos del sistema al servicio de un buen proyecto educativo. No cómo cerceno el proyecto educativo para que cumpla las reglas del sistema, que muchas veces acumula normativas, leyes, inercias, etcétera, etcétera, que ya nadie sabe por qué están ahí, pero están ahí. Por no hablar de las leyes que coleccionamos tan felizmente en este país. Aparte de esto, la carta a los Reyes Magos, con esto ya prácticamente termino, ¿qué nos pedimos mutuamente? ¿Qué pedimos los docentes o las escuelas a las personas que estáis o que tenéis responsabilidades de investigación? Que escuchéis nuestras necesidades. Yo a veces leo, me llegan a cuadernos muchas veces, cosas que dices, ¿cómo puede ser que esta persona ya está encerrada 3 o 4 años haciendo un doctorado sobre esta cosa tan inútil?
sea, o cómo puede ser que no encontremos investigaciones reales y patentes sobre aquellas cosas que son acuciantes. Y cómo puede ser que algunas cosas acuciantes se alarguen tanto en el tiempo, ¿no? Es decir, que no se escuchen. Que cuando se crean los proyectos, ya se co-creen con la escuela. Porque eso hace también que nos podamos implicar de una forma mucho más activa. Que se respete la experiencia de los maestros y de los docentes de las escuelas. Que se ponga en valor. En España eso es muy complicado. Yo he estado muchos años viviendo en Inglaterra, donde hay una cultura un poco diferente. Y donde ciertamente muchos académicos vienen a escuchar o a observar la escuela. Yo he tenido la suerte de estar con Jerome Brunner antes de que muriera, ¿no? Que para mí fue una experiencia preciosa. Y él me contaba que llevaba 10 años, sus últimos años de profesión, donde pasaba un mes, sus vacaciones, en Italia, en Reggio Emilia, que todos conocéis, y yo dije, ¿qué hace usted allí? Porque además me puse tan nerviosa, y digo, es que yo pongo su foto en el PowerPoint y Wikipedia dice que está usted muerto. Estaba tan nerviosa, ¿no? Entonces dije, y estuve un rato largo con él, ¿no? Y me decía, no, yo me siento en una sillita en una esquina y miro a los niños, solo miro a los niños, Jerome Brunner. Entonces uno dice, bueno, pues eso, ¿no? Que los grandes académicos, que los investigadores respeten, ¿no? Que pongan en valor, ¿no? Que esa experiencia se pueda convertir en sabiduría compartida. Simplificar la burocracia, el tema de los cuestionarios, esto es interminable, el estudio clínico ha sido una pesadilla, los padres tenían que rellenar 8 cuestionarios, algunos de ellos de 12 folios, una pesadilla. Al final tuvimos que ponernos al lado de los papás, muchos de los papás y mamás de mis centros apenas pueden leer y escribir, y por supuesto yo tengo algunos centros con un 100% de inmigrantes, es que la mitad no entienden ni español. Entonces, ahí estaban rellenando los cuestionarios a voleo, porque aquello no tenía ningún viso de... Entonces, es verdad que muchas veces la burocracia asusta a los profesores. Hay que buscar maneras o de agilizar o de usar a los de prácticas, que son muy útiles para estas cosas. Entonces, quiero decir que hay que buscar recursos humanos que contribuyan o que colaboren a la recogida de datos, que es un tema complicado en los proyectos de investigación dentro de las escuelas. Bien, dar oportunidades a que los maestros se involucren en los logros académicos, no sean solamente los conejillos de indias o los proveedores de información, sino también los actores o los protagonistas cuando hay que firmar o irse de congreso a las Bahamas. Esto también está bien, porque si no, al final la gente se desmotiva. Y la palmadita no es suficiente. Y si hay recursos, la pasta está bien, que las hipotecas son carísimas. Las que pagamos los profes también. Entonces, hace falta buscar maneras también de cofinanciar la participación de los docentes. Y luego hacer accesible un poco lo que he estado insistiendo en la toma de decisiones posterior y en entender los resultados de las investigaciones. Y al revés, y ahora me pongo como doctoranda en el lío que llevo para recopilar datos y para hacer el pilotaje y todo lo demás, bueno, pues un poco sería el otro lado, ¿no? ¿Qué pedimos los docentes o cuando hacemos investigación? Pues pedimos a los profes que pongan en valor y que pensemos sobre los alumnos, que intentemos sistematizar y evidenciar aquello que aprendemos, que muchas veces intuimos, pero hay que brindar tiempos para pensar, reflexionar y tomar decisiones pedagógicas que afectan a nuestros alumnos, ¿no? Y respetar lo que la investigación nos aporta a la hora de cambiar, ¿no? Yo me gusta que mis profes aprendan a fundamentar sus decisiones, a darme razones de por qué toman decisiones pedagógicas. No me importa que un profesor se salte el currículum, haga el pino, saque a sus alumnos al Polo Norte. O sea, casi todo está permitido, siempre que me puedan fundamentar por qué se hace. Y eso no siempre ocurre. Entonces, al final, muchas veces la inercia o la superficialidad en la toma de decisiones, ya que tengo, voy a aprovechar. Yo prohibiría en la universidad el PowerPoint. Prohibido. O sea, directamente no dejaría que ningún alumno universitario usara PowerPoint ni estudiara con PowerPoint. Que leyeran 10 o 12 libros de 400 páginas, ya lo demás en la escuela se lo enseñamos. Pero es cierto que necesitan llegar en la formación inicial con fundamentación. Necesitamos estudiar. Cuanto más pequeños los niños, más hay que estudiar. Los adolescentes ya tenemos bastante con sobrevivirles. Pero las maestras y los maestros, es verdad, hay un error pensando que las maestras infantil, pues, con que sepan hacer plastelina, que si hay un cierto desprecio, hay una especie de jerarquía intangible en las escuelas, donde los más importantes
son los de bachillerato, sobre todo los de ciencias más que los de letras, pues no es lo mismo ser el de física que la de religión. No es lo mismo estar en bachillerato que en secundaria, de hecho, no es lo mismo en secundaria que en primaria, que no sé qué hacen en la primaria. Y no es lo mismo estar en primaria que bajar a infantil, ¿no? Entonces, estas jerarquías intangibles denotan una falta de respeto profundo hacia la profesionalidad y hacia las necesidades de estudio y de fundamentación de la carrera docente. Y pediría que leyéramos los profes, esto es una de mis manías, que leamos más y poner en práctica programas piloto, con seguimiento. Y, bien, y podríamos seguir mucho más. Termino, a mí me gusta decir que la visión de futuro a la que antes Pilar se refería, no es un sueño, como dicen los de las salas TED. La visión que permite que una escuela crezca es un acontecimiento, es la visión de la excepcionalidad. Es cuando tienes ese alumno, yo siempre digo, este alumno que tienes en Soria, yo recuerdo que di clase al principio varios años y tenía un alumno absolutamente imposible, con una patología violenta, en fin, un caso bastante dramático. Hasta que un día, de repente, en 20 minutos, que aquel alumno no hubo que llamarle la atención, estaba absolutamente absorto, porque pedí que dibujaran un cómic. ¿Qué haces al día siguiente? Todo por cómics. Pitágoras, la Revolución Francesa, todo por cómics. El 90% de veces ya no vuelve a pasar lo mismo. Pero ¿qué te ha hecho a ti cambiar la forma en la que te aproximas a ese alumno imposible? Que un día ese alumno respondió de otra manera. ¿Y qué pasaría si ese alumno, en vez de ser una vez entre 1000, fuera un 30%? Pues que las clases serían distintas. Entonces, al final, lo que cambia, como dice Peter Singer, uno de los grandes gurús en la gestión de las organizaciones, lo que cambia las organizaciones que tienen que ver con capital humano es fortalecer las fortalezas. Y por lo tanto, necesitamos generar visión de excepcionalidad. Ocasiones donde brille lo que hacemos, brillen ellos, ¿no? Que logremos que realmente vivan, ¿no?, esa excepcionalidad. Aprendan, como dice Carol Dweck también, aprendan a verse a sí mismos como únicos y como excepcionales. Tengan el derecho a celebrar un éxito merecido. Una de las cosas más importantes en una escuela. Garantizar que todos los alumnos pueden celebrar éxitos merecidos. Y eso es lo que va construyendo esa cultura del aprendizaje, lo que hacemos en muchas cosas, ¿no? Esa cita que es de José Antonio Marina es patrono de nuestra fundación y yo trabajo con él ya desde hace muchos años y muy buen amigo. Y él siempre dice, ¿no?, en una partida de póker no gana siempre el que tiene las mejores cartas, sino el que sabe jugar. Y esta es mi nieta mayor en la maravillosa infantil que le he montado, ilegal por cierto, todavía, como hoy hemos tenido un follón que casi nos lo van a cerrar, pero claro, no importa las cartas que le hayan tocado, importa que aprenda a jugar y eso depende de cada uno de nosotros. Gracias.